Capítulo 3. Hinata fue la primera en llegar al área de entrenamiento 19. Se había marchado de casa más pronto de lo estrictamente necesario, pero se había sentido bien al abandonar el recinto de los Hyuga. Suponía que era algo vergonzoso que se sintiese más feliz al marcharse de su ancestral hogar. Sabía que su padre vería eso como una vergonzosa falta de orgullo a su herencia. A veces Hinata se preguntaba qué pensaría su madre, si todavía estuviese viva. Shino llegó unos pocos minutos más tarde. El joven Aburame estuvo silencioso, simplemente asintió con la cabeza, cuando ella le saludó. En un primer momento Hinata pensó que estaría furioso con ella, por no estar de acuerdo con sus observaciones durante la comida de ayer. Pero al verle examinar la base de uno de los árboles, se acordó de lo silencioso que era en la academia. Quizás era que simplemente no tenía nada que decir. Kurenai llegó con otro chico, y Hinata necesitó varios segundos para reconocer a Naruto sin el mono naranja que se había convertido en su marca personal durante los 2 últimos años. Él estaba frunciendo el ceño, lo cual hizo que Hinata se preguntase qué era lo que iba mal. Naruto siempre estaba sonriendo y haciendo bromas, y para que él tuviese una expresión tan severa. Al acercarse a ellos, Kurenai-sensei puso su mano en el hombro de Naruto y le dijo algo en voz baja. Naruto asintió y se sacudió esa expresión de su rostro, como un perro lo haría con el pelaje mojado. Se puso derecho y dejó escapar un suspiro. Naruto les sonrió y ella sintió que su cara comenzó a ruborizarse de nuevo. «Estoy contenta de veros aquí tan pronto», les dijo Kurenai cuando comenzaron a pasear. «La puntualidad es importante para lo que hacemos. O mejor dicho, llegar demasiado tarde puede ser algo fatal». Hinata sintió que su estómago se contraía por las macabras palabras de la Jonin, pero probó de no mostrar su miedo. Padre estaría mortificado de que cualquier Hyuga, y aún más su propia hija, mostrase miedo delante de los demás. Aunque no era como si Hinata hubiese hecho bien, cumpliendo los deseos de su padre. Shino no reaccionó visiblemente a las palabras de su sensei. En lugar de eso, continuó mirándola a través de sus siempre presentes gafas de sol. Hinata envidiaba su actitud reservada. La joven Kunoichi no estaba segura de qué pensar sobre el nuevo uniforme de Naruto. Había de admitir que le quedaba muy bien. Y ciertamente era mucho más práctico, pero su mono naranja había llegado a ser una parte de él, que parecía extraño que no lo llevase puesto. También era extraña, por su comportamiento habitual, la forma silenciosa con la que llegó junto a Kurenai-sensei. Todo esto hizo que se preocupase por su compañero. A ella le gustaba el Naruto que siempre sonreía y lo volvía a intentar, y no quería que eso hubiese cambiado. Al aumentar su preocupación, un pensamiento pasó por su cabeza. A ella le gustaba el ruidoso, descarado Naruto. Pero a él le gustaba ser así. Parecía tan decaído tras el examen de Genin. Entonces recordó otras veces en las que también había estado así. ¿Fueron esos los únicos momentos en los que verdaderamente estuvo preocupado, o fueron esas las únicas veces en que se mostró abiertamente? Leer el estado de la gente era un arte entre los Hyuga, desde que uno de los líderes del clan llevó el Byakugan a un nuevo nivel. Y Naru-san fue el primero que pudo leer las intenciones de una persona gracias a la tensión de su cuerpo y por la forma en que se movía. Se decía que las observaciones que hacía eran tan devastadoramente precisas, que el Señor de la Tierra del Fuego acostumbraba a requerir sus servicios, para evaluar a sus cortesanos y ayudar al jefe de la seguridad a descubrir a los desleales. Se decía que sus ojos podían detectar variaciones en el pulso de un shinobi, simplemente observando las vibraciones de la piel sobre sus arterias carótidas. Corría el rumor que fue el miedo a su inigualable destreza lo que llevó a la familia Ataka a comenzar a ponerse sus tradicionales máscaras. Como en muchas de las artes de su familia. Hinata no era muy experta en leer el lenguaje corporal. Podía ver la decepción y el resentimiento que supuraban en los ojos de los ancianos del clan, pero no era como si ellos probasen de esconder sus sentimientos. Su primo Neji, por otro lado, era reconocido por ser capaz de ver cosas que los adultos deseaban de mantener ocultas. De la mayoría de gente, Hinata solamente podía adivinar su estado mental. A pesar de todo, ella había pasado mucho tiempo observando a Naruto. No es que fuese una experta en sus cambios de humor, pero al verle acercarse, no sintió que estuviese triste o airado. Simplemente estaba reservado de una forma extraña. Al mismo tiempo parecía muy centrado. Cuando Kurenai-sensei hablaba, parecía asimilar cada palabra. Ni siquiera Iruka-sensei en su momento más airado pudo atraer tanto la atención de Naruto. Hinata se encontró respetando a la Jonin incluso más que antes, a pesar de que se quedó con las ganas de saber qué le había dicho o hecho para ganarse su respeto. Su curiosidad aumentó cuando aquella mujer sacó un par de pergaminos de la bolsa de su cintura. Le dio uno a Shino y otro a Hinata. Aquí hay algunos ejercicios que me gustaría que practicaseis por vuestra cuenta, cuando no tengáis reuniones de equipo.
Mayoritariamente son ejercicios para mejorar vuestra velocidad y resistencia, aunque también hay actividades para mejorar vuestra capacidad y control sobre el chakra. Hinata colocó cuidadosamente el pergamino en la bolsa, donde guardaba las armas. Esto, sensei, ¿qué haremos durante nuestras reuniones de equipo? A pesar del amable talante de Kurenai sensei, Hinata todavía encontraba vergonzosamente difícil hablarle o preguntarle algo. Esa es una muy buena pregunta, Hinata le replicó Kurenai. Quiero usar este tiempo para que trabajemos en cosas que nos beneficiarán al estar juntos. En lo que se refiere al entrenamiento de velocidad y resistencia, os dejaré en vuestras manos que os aseguréis que os esforzáis al máximo. Recordad que si no lo hacéis ahora, luego pagaréis las consecuencias. Pero los miembros de un equipo necesitan, sobre todo, saber pelear juntos. Hacer combates amistosos os permitirá a los tres poner a prueba y mejorar vuestras habilidades, y también os permitirá entender los estilos de lucha de los demás. Que por lo que vi ayer son muy diferentes. Kurenai sonrió, quizás de una forma un poco macabra. Ese conocimiento os resultará útil cuando luchéis juntos. Sabréis cómo reaccionarán vuestros compañeros y seréis capaces de moveros sin problemas junto a ellos para contrarrestar cualquier amenaza. Un equipo de shinobis bien entrenados puede moverse como una máquina bien engrasada, y se vuelve mucho más efectivo que la suma de sus miembros. Llamamos a este bono extra, sinergia. Hinata sintió lentamente. Recordaba vagamente ese concepto de las lecciones del año pasado en la academia. Naruto frunció el ceño pensativamente, pero no dijo nada. Dicho esto, Kurenai les puso a entrenar. Comenzaremos usando únicamente Taijutsu. Por ahora, no haremos servir ninguna otra técnica. Solo mano a mano. Hinata, Naruto, ¿podéis comenzar vosotros dos? Solo contacto ligero. Hinata estaba un poco nerviosa por enfrentarse en primer lugar a Naruto, pero probó de controlar sus emociones. Su sensei tenía razón, ella necesitaba conocerse mejor a sí misma y a sus compañeros. Naruto se movió un poco rígido al principio, quizás por las ropas nuevas. Hinata activó su Byakugan para poder ver los puntos Tenketsu, pero no envió chakra a su mano cuando golpeaba. De esa forma podía saber cuándo había acertado, lo cual fue menos veces de lo que había deseado, sin incapacitar a su compañero. Naruto tiró hacia atrás con sus talones cuando la palma de ella pasó sobre su bloqueo y le golpeó en el pecho. Él le sonrió con pesar y se sacudió la cabeza. El estómago de Hinata dio un extraño temblor cuando él volvió a la posición inicial. Naruto no pareció molesto por el hecho de que ella le hubiese sacado un punto. De hecho, su sonrisa parecía casi aprobadora. Ese pensamiento le hizo titubear y casi falló al bloquearle. Por su parte, Naruto paraba sus golpes en el último momento. Ninguno de ellos quería herir al otro. No obstante, sus nudillos rozaron con fuerza el hombro de la Kunoichi. Mortificada por su error, Hinata le agarró de la manga, estrechando su brazo entre sus dedos, justo por debajo de la muñeca. Dirigió la palma de la otra mano contra él, apuntando al punto Tenketsu que estaba justo por encima de su ara, entre el ombligo y el diafragma. Naruto se tiró hacia atrás para intentar evitar el golpe, pero el hecho de que ella le estuviese sujetando el brazo, limitó sus movimientos. Así que se tiró, a propósito, hacia atrás. Hinata dejó ir su brazo para poder lanzar una patada, pero entonces se dio cuenta de que ahora era él quien la tenía cogida por la chaqueta. Su impredecible compañero rodó hacia atrás, poniendo sus rodillas en el pecho, mientras estiraba a Hinata hacia sus pies. La dejó ir cuando el estómago de la chica tocó sus sandalias. Hinata apenas pudo ver la sonrisa de satisfacción del muchacho antes de ser lanzada por los aires. Hinata se encontró boca arriba, volando de espaldas por los aires. Se curvó para aumentar su velocidad de rotación, y consiguió ponerse derecha antes de aterrizar, de espaldas a Naruto. Buenas recuperaciones, ambos lo habéis hecho muy bien, dijo Kurenai con el Byakugan todavía activado. Hinata pudo ver su sonrisa sin tener que girarse. A pesar de eso estaba algo avergonzada por su error anterior, y mentalmente pudo ver la mirada de desaprobación de su padre, a pesar de que a nadie le pareció notarlo o importarle. No obstante, Naruto pareció un poco más centrado cuando retomaron su encuentro. Sus ataques aumentaron de velocidad y se volvieron más fluidos. Hinata tuvo que concentrarse al máximo para bloquearle. Cada vez que ella bloqueaba uno de sus puñetazos o una de sus patadas, la sonrisa del muchacho se volvía más grande, y Hinata se dio cuenta de que ella también estaba sonriendo un poquito. Él debería haber participado en los encuentros de después de clase, pensó al agacharse para ejecutar una patada en giro, golpeando una de las piernas de Naruto, pero el joven ninja se tiró a un lado, aterrizando sobre una mano. Su cintura giró y el pie que ella había golpeado se lanzó sobre su cara. Ella se inclinó hacia atrás para evitarlo, y cuando pasó de largo le golpeó la parte trasera de su pantorrilla, con la palma de su mano. Eso hizo que Naruto se tambalease a su izquierda.
Debía de haber caído al suelo, pero se anticipó a eso y flexionó sus codos, lanzando la parte superior de su cuerpo al aire, mientras sus piernas giraban hacia el suelo. Acabó sobre sus pies en una postura muy cómica, pero la rotación hizo que se acercase a Hinata con su mano izquierda por encima de la guardia de la joven. Ella probó de evitar el puño que se dirigía a su mandíbula, pero era demasiado tarde. Cerró los ojos y esperó sentir el golpe en su cabeza. En lugar del esperado dolor del impacto, sintió una agradable calidez en la mejilla. Abrió los ojos y se dio cuenta de que por sorpresa había desactivado su Byakugan. La mano de Naruto estaba rodeando su mentón, eran los dedos los que calentaban su mejilla. «Te pillé», dijo sonriendo, felizmente. Él retiró su mano y ella parpadeó. «Me estaba moviendo muy rápido, y por si acaso abrí la mano». Él frunció el ceño. «No te habré hecho daño, ¿verdad?» Hinata hizo que no con la cabeza, desconfiando de su propia voz. Sabía que estaba sonrojada, pero también se había dado cuenta de que toda su cara estaba roja por el cansancio, así que esperó que nadie se diese cuenta. De hecho ella estaba empapada de sudor y le resultaba difícil evitar que sus manos temblasen. La cara de Naruto estaba un poco encendida, pero nada más. Hinata se sintió un poco mal, por el hecho de que ni siquiera necesitase recuperar el aliento. «Los dos lo habéis hecho bien», Kurenai hizo que parasen. «Adaptación, improvisación. Vuestras debilidades no son vuestras técnicas. Solo la experiencia os permitirá mejorar». A continuación Shino combatió con Kurenai, para darles un respiro. Como era de esperar, su sensei era notablemente más fuerte y rápida que Shino. Aunque la atención de Hinata estaba más centrada en el chico rubio, que estaba sentado a su lado, junto a la hierba. Naruto no parecía que hubiese estado haciendo ejercicio hasta ahora, y Hinata se preguntó si se habría tomado el combate como un juego. «Debería haberme dado cuenta de que yo no era suficientemente buena», se reprochó a sí misma mientras presionaba juntos sus dedos índices. Fue el codo de Naruto lo que la sacó de sus pensamientos. «Todas las veces que me has golpeado con la palma de la mano podías haber enviado chakra para paralizarme, ¿verdad?», le preguntó. Hinata sintió silenciosamente. Aparte de que Kurenai explicó las razones por las que entrenaban juntos, no era como si el Hyuuken fuese un gran secreto. Las técnicas más famosas de su familia eran descritas, de una forma general, durante las lecciones de historia de la Academia Ninja de Konoha. Naruto se rascó la nuca. «Entonces creo que te he pillado 2 veces, mientras que tú me hubieses tumbado al menos una docena de veces. Eso está bastante bien». Hinata se giró y miró detenidamente al chico, pero no pareció que él se estuviese burlando de ella. Kurenai sonrió al poner a Shino contra las cuerdas. El chico era un poco más grande y físicamente más fuerte que sus compañeros, y la mayor parte del día anterior no había sido ningún desafío para él. Presentía que aquel chico era algo más habilidoso de lo que había dejado ver. Al ser igual de reservado que su padre, ella se dio cuenta de que no debía sorprenderle que el joven Aburame se hubiese tomado su estancia en la academia como una misión de infiltración. Mentalmente, Kurenai se preguntó nuevamente cómo de ignorantes podían llegar a ser los examinadores de la academia. «Si estamos enseñando a la siguiente generación a ser shinobis», reflexionó, «entonces ¿por qué esperamos que respondan a sencillas preguntas con respuestas veraces? Algunos estudiantes serán los mejores al responderlas, por supuesto». Uchiha Sasuke parecía tener algo que probar, así que se esforzaba al máximo para llegar a ser el mejor de la clase. Pero algunos podían probar ser la excepción. Ella se había quedado tras la reunión donde asignaron a los genins y le preguntó a Iruka por todo lo que le pudiese contar sobre sus 3 protegidos. El Chunin quedó un poco perplejo por su atención, pero le agradeció que se interesase por sus observaciones y por sus puestos en la clase. En ellos se decía que Shino tenía un nivel medio en Taijutsu. Era más que capaz de defenderse de alguien que no tuviese el correcto entrenamiento, pero apenas llegaba a la mitad de las posiciones en su clase. Pero ahora, enfrentado a un oponente superior, el chico estaba ejecutando bloqueos y contraataques de casi el nivel de un Chunin. «No nos has estado mostrando de todo lo que eras capaz», le acusó al lanzar su mano contra su torso. Silenciosamente la bloqueó con su muñeca y le envió un puñetazo a la sien. Kurenai se paró y lo bloqueó con su antebrazo. Ella levantó la rodilla y dio un golpecito al estómago de Shino. Él asintió con la cabeza, reconociendo el punto, y volvió hacia atrás a la posición inicial. Kurenai envió una patada a su torso, y cuando él probó de bloquearla, tiró hacia atrás su pierna y reenvió la patada en dirección a su sien. Él apartó su cabeza rápidamente, pero el talón de Kurenai le sujetó el hombro al descender. Shino usó 2 dedos para golpear la parte interna de la rodilla de su maestra, y ella apenas pudo retirar su pierna antes de que el golpe al nervio la entumeciese. «¿No has aprendido eso en la academia?», ella le observó cuando su alumno esquivó un puñetazo dirigido a sus costillas. «¿Entrenamiento extra con tu familia?», le preguntó tras bloquear su contraataque,
dirigido a su estómago. Shino retrocedió frente a su bloqueo y su pie resbaló hacia atrás, a unos pocos centímetros de la hierba. Eso fue evidentemente su objetivo, ya que ese movimiento le dio suficiente espacio para lanzar una patada. Kurenai le cogió el tobillo entre sus manos y dio un brusco giro a su pierna. Shino saltó hacia arriba y flexionó su pierna, lo cual le acercó suficiente para lanzar un golpe con la mano extendida hacia la cara de la Jonin. Ese movimiento fue inesperado y bien ejecutado, y ella apenas pudo retirar la cabeza para evitarlo. Al hacerlo, las yemas de los dedos de su alumno aparecieron como un fantasma por delante de sus ojos. Ella usó la presa en su rodilla para lanzarle lejos y él dio una voltereta hacia atrás antes de rodar por el suelo y levantarse, quedándose en cuclillas. «Buen trabajo, Shino», dijo con aprobación Kurenai. «Pero si deseas permanecer en este equipo, será mejor que no escondas nada durante nuestras sesiones de entrenamiento. Puedo entender tu precaución dentro de la academia, pero no debe de haber secretos entre compañeros de equipo». Ella miró por el rabillo del ojo, vio la cara de culpabilidad en el rostro de Naruto y supo que él también había captado el mensaje. Shino meramente asintió ante eso, lo cual Kurenai aceptó de buen grado. Algún día conseguiría que comenzase a hablar más. Eventualmente. Quizás. Después de eso, Naruto se enfrentó a Shino, a diferencia del día anterior, esta vez le fue notablemente más difícil golpearle. Kurenai aprovechó la oportunidad para mejorar las técnicas de bloqueo de Hinata. Kobaru-sensei había hecho lo mismo pero ya hace mucho tiempo. Había formas de colocar y girar los brazos y las piernas que incrementaban la capacidad defensiva. Estos bloqueos modificados no se enseñaban en la Academia Ninja de Konoha porque requerían una velocidad y coordinación superior para ejecutarlos correctamente. Para una kunoichi ágil, que poseyese menos fuerza que sus compañeros masculinos en la parte superior de su cuerpo, esos movimientos eran ideales. Hinata se empleó vorazmente en aprender esas técnicas, y Kurenai pudo adivinar que ella estaba ilusionada por recibir algo de instrucción individual. Si en ese momento no hubiese despreciado a Ayashi, las reacciones de la joven Hyuga la hubiesen llevado a hacerlo. Cuando le explicó el por qué le estaba mostrando esas técnicas alternativas, Hinata simplemente asintió de forma pensativa. Kurenai se avergonzó al recordar cómo se lo había hecho pasar de mal a Kobaru-sensei por haber insinuado que ella era más débil que Mata Yonomaru. Después de 1 hora y media, cambiando de contrincantes cada pocos minutos, Kurenai vio un poco desmejorados a todos sus genins. El uniforme nuevo de Naruto estaba cubierto de polvo y de briznas de hierba, de todas las veces que le habían tirado al suelo. Pero a pesar de eso estaba sonriendo mientras ayudaba a Hinata a incorporarse. Ella había resbalado tras desbloquear con éxito su última patada. La joven Hyuga tenía la cara roja y apenas se podía poner en pie. El pecho de Shino se movía lo suficientemente rápido como para informar a su maestra que necesitaba parar para recuperar el aliento. De acuerdo, este ha sido un buen comienzo. Ahora vamos a pasear para refrescarnos y relajar los músculos. Veo que vamos a tener que trabajar seriamente en el entrenamiento de resistencia. Aseguraos de seguir los ejercicios que os di, y preguntadme si algo no queda claro. Tras eso les guió fuera del área de entrenamiento, a través de las afueras de la aldea. Los aldeanos con quienes se encontraron mostraron reacciones muy diferentes a los genins que ella tenía bajo su cargo. Los ojos de Hinata y su frente despejada, la distinguían como miembro de una de las familias más antiguas y poderosas de Konoha. La gente que no la conocía, como mínimo, le mostraban un saludo respetuoso, que ella siempre probaba de devolver. Las ropas y las gafas de Shino le marcaban como un aburame, y mucha gente probaba de evitarle. Unos pocos se miraban los brazos y las piernas para asegurarse de que ningún insecto se hubiese escondido en ellos. Kurenai se tuvo que preguntar cómo de común era para los miembros de su clan marcar a la gente que les rodeaba con las olorosas hembras de los insectos Kikai. El aburame con quien trabajó le explicó que eso les ayudaba a diferenciar a sus compañeros de los aliados que había distribuido para montar guardia. Eso también era útil cuando un miembro de su equipo había sido emboscado y herido, y era necesario encontrarlo rápidamente. Por supuesto, eso no significaba que ella estuviese a gusto con la idea de que alguien ordenase a un insecto pegarse a su cuerpo y esconderse en él. Probablemente necesitaría hablar con Shino la próxima vez que estuviesen a solas. Mientras que Shino parecía desinteresado o imperturbable frente a las reacciones de los aldeanos, lo mismo no se podría decir de Naruto. Quizá fue porque Iruka la había aceptado, quizá fue porque ella misma le dijo que el trato que estaba recibiendo era injustificado. De cualquier forma, al recibir el trato habitual de miradas furiosas y refunfuños, él comenzó a devolverles la mirada con fiereza. Muy pronto comenzó a caminar con los puños a los lados, y las piernas rígidas por el odio y el resentimiento. Kurenai se preguntó a sí misma si esa no era una actitud más sana para él que su rechazo previo. Al mismo tiempo, no le haría ningún bien tener un altercado con los aldeanos.
Finalmente decidió que fuese él mismo el que decidiese sobre sus sentimientos, pero mantendría un ojo a Before y le ofrecería algún consejo si le preguntaba. Cuando llegaron a la torre del Hokage, todo el mundo parecía haberse recuperado del entrenamiento. Les guió por las escaleras hasta el piso superior, y les dijo a los Chunins que vigilaban la puerta que el equipo 8 se presenta para recibir su primera misión. Mientras decía eso se dio cuenta de que Naruto enderezaba su postura orgullosamente, y que incluso Hinata dejó de mirar hacia abajo. El tercero parecía satisfecho de verles, y su mirada pareció entretenerse en contemplar el vestuario nuevo de Naruto. Entonces sus ojos se encontraron con los de la Jonin, y ella no pudo evitar un ligero sonrojo en la aprobación que vio en ellos. «Llegáis a tiempo, Jonin Kurenai», dijo el Hokage. «Todavía nos quedan unas cuantas misiones de rango D disponibles». Kurenai inclinó la cabeza respetuosamente, mientras Sarutobi rebuscaba entre el montón de papeles que había en su mesa. «Aquí está», dijo escogiendo uno de ellos. «Necesito que os dirijáis a la residencia del herbalista Yukitaza en el distrito oeste, cerca del río. La semana pasada se rompió una pierna mientras estaba trabajando en su tejado y ahora necesita ayuda». Kurenai guió a sus alumnos hasta la salida, probando de no reírse de la cara confusa de Naruto, la cual se repetía en menor grado en la de Hinata. Como un equipo de genes novatos, ella comenzó a explicárselo antes de que tuviesen la oportunidad de preguntárselo. Se os asignarán misiones de rango D hasta que hayáis completado un buen número de ellas. Específicamente evitó decir cuántas, porque quería tener la oportunidad de atrasar su primera misión de rango C hasta estar segura de que estuviesen preparados. Las misiones de rango D, continuó, son consideradas de poca o ninguna amenaza, y rara vez involucran viajar fuera de los muros de Konoha. Son labores que deben llevarse a cabo, os darán la oportunidad de practicar juntos y os suministrarán algo de dinero extra al completarlas. Ella hizo una pausa en una esquina de la calle para que pudieran asimilarlo. Naruto todavía parecía algo molesto, pero se había resignado a su destino. Kurenai aumentó el ritmo al acercarse a la parte oeste de la aldea. Cuando llamó al timbre de la casa descrita en el informe de la misión, una voz les indicó que diesen la vuelta y entrasen por la parte de atrás. El herbalista Yukitaza resultó ser un hombre soltero de mediana edad, con una gran escayola en su pierna izquierda. Se sorprendió un poco al reconocer a Naruto, pero no reaccionó de ninguna forma negativa. Muy pronto, Kurenai y Shino se pusieron a reparar el tejado. El joven Aburame mencionó a regañadientes haber ayudado a su padre a realizar una labor similar el invierno pasado. Hinata y Naruto comenzaron a quitar las malas hierbas del gran jardín del cliente, una labor más adecuada a ellos, por sus cortas estaturas. Llevaban trabajando unos minutos cuando Kurenai se sobresaltó al darse cuenta que era Naruto quien les estaba subiendo más tablas de madera. Ella miró hacia Shino, quien simplemente se encogió de hombros. «Naruto», dijo perpleja. «Pensé que estabas ayudando a Hinata con el jardín». Naruto gruñó y dejó las tablas encima del tejado inclinado. «No había suficiente espacio», dijo. Kurenai frunció el ceño y miró hacia abajo. Hinata estaba ocupándose del jardín junto a 20 Narutos. Kurenai se giró hacia Naruto. «¿Pueden trabajar independientemente?», le preguntó. Los Bunshin solamente eran capaces de cierto pensamiento limitado, siguiendo órdenes sencillas y directas. Naruto se encogió de hombros. «¿Por qué no podrían?», le preguntó. Kurenai no estaba muy segura de cómo contestar a esa pregunta. Entonces Naruto se giró y se dirigió a bajar la escalera. Desafortunadamente, fue evidente que se había olvidado del montón de tablas de madera que él mismo había traído, porque tropezó con ellas y se cayó del tejado. Kurenai se lanzó hacia adelante, esperando atrapar al chico, pero fue demasiado tarde. Llegó al borde del tejado justo cuando Naruto se estrelló contra el suelo. Y desapareció en una nube de humo. La Jonin se detuvo y contempló cómo se disipaban rápidamente los vapores. Estaba hablando con uno de sus clones y ni siquiera me había dado cuenta, pensó. ¿Pero qué demonios es ese chico? Volvió a mirar al jardín, donde Hinata acababa de coger el brazo de Naruto para evitar que arrancase una planta que no era una mala hierba. Él se rascó la nuca, claramente avergonzado, sin darse cuenta de cómo Hinata separó las manos de su brazo como si éste estuviera quemando. Tampoco se dio cuenta del rubor de la muchacha, el cual era más brillante que el suyo propio. Él es Uzumaki Naruto. Se recordó a sí misma, y rompe las reglas sin ni siquiera darse cuenta. Naruto y Hinata acabaron con el jardín en menos de 20 minutos, con un clon a ambos lados de cada hilera y Hinata usando su Byakugan para supervisarlos. Con su habilidad de mirar en todas las direcciones al mismo tiempo, ella podía ver si se había dejado algo o si iba a arrancar algo que no fuese una mala hierba, lo cual pasaba más a menudo de lo que Naruto hubiese deseado, pero Hinata no se lo reprochaba en absoluto. De hecho, ella parecía preocupada por no estar arrancando las hierbas. Naruto no era ni por casualidad un experto en chicas, o en kunoichis.
Pero sospechaba que muchas de sus compañeras de clase hubiesen estado encantadas de tener una excusa, con la que no tener que ensuciarse las manos, en lugar de preocuparse por no estar haciendo suficiente. Él probó de decirle a Hinata que apreciaba su actitud, pero las palabras que salieron de su boca sonaron como, me gusta que te comportes más como un chico, en lugar de una chica. Y ella se disgustó mucho, y se confundió cuando él probó de explicárselo. Quiero decir que tú no eres como Sakura Oino, dijo rápidamente. Hinata agachó la cabeza y pareció incluso más triste. Y ya lo sé, dijo indecisamente. Pero eso es algo bueno, contestó rápidamente Naruto. ¿Le caerán bien Sakura y Ino? Se preguntó. No recuerdo haberlas visto hablar entre ellas, pero todas las chicas son como una especie de sociedad secreta. ¿Él lo es? Le preguntó Hinata. Sus dedos índices estaban tan apretados el uno contra el otro, que la piel azul alrededor se había vuelto blanca. Quiero decir que ambas son majas y todo eso. No estoy diciendo que sean feas o algo por el estilo, añadió Naruto rápidamente. Si en verdad eran amigas y les comentaba a esas dos que había dicho algo malo de ellas, siendo genuino o no, ya se podía considerar shinobi muerto. Hinata frunció el ceño, perpleja. Esto. Yo. Ella pareció hundirse un poco en el suelo. Naruto-kun, no entiendo lo que me estás diciendo. Simplemente estoy diciendo. Bueno, ¿qué? Que estoy contento de que tú estés en mi equipo. Dijo firmemente Naruto. Ay. Nadie podría malinterpretar eso, ¿verdad? Hinata se puso rígida, como si la hubiesen abofeteado, y rápidamente se giró de espaldas. La boca de Naruto se quedó abierta. Dio un paso hacia adelante para preguntarle qué había dicho mal cuando ella le señaló a uno de sus clones. Párale. Está a punto de arrancar una planta buena, le dijo con una voz apagada. Naruto fue como un relámpago hasta el clon señalado. ¿Ya la has oído?, le gritó. Tómatelo con más calma, vaca, dijo el clon. Estás actuando como si fuese tu novieta o algo así. Un instante después el clon desapareció, cuando el puño de Naruto pasó a través del espacio que antes había ocupado su cabeza. Lo siento, dijo para disculparse. A veces se vuelven un poco bocazas cuando saben que les ha llegado su hora. Parece que ya hemos acabado aquí, Naruto. Dijo Hinata con una voz muy tranquila, pero sin darse la vuelta. Voy adentro a ayudar a Yukitaza-san con la cocina. Naruto contempló a los clones restantes, mientras Hinata se dirigía en silencio a la casa. Muchos se habían agachado o estirado, pero todos miraban el suelo tras haber acabado de quitar las malas hierbas. Después de unos momentos, Naruto entró dentro de la casa, para ayudar con la limpieza. Hinata no dijo nada cuando pasó por la cocina, se la veía muy centrada en cortar las plantas y verduras que la duelista Yukitaza tenía que entregar ese día. Después de localizar los útiles de limpieza, Naruto creó otro grupo de clones, y les puso a limpiar. Afortunadamente eso era algo que sabía hacer muy bien, habiendo limpiado su propio apartamento durante años. Acabó justo cuando Kurena y Shino bajaron del tejado. Entonces Naruto envió a sus clones a guardar la escalera y las herramientas. Hinata todavía estaba ocupada en la cocina, así que Naruto y Shino fueron a entregar alguna de las mercaderías a los clientes de Yukitaza. Kurenai-sensei decidió ayudar a Hinata a acabar el trabajo. Ella miró a Naruto de forma penetrante cuando se lo comentó a sus genins, mientras que el joven genin sintió que su nuca comenzaba a arder. Mientras Naruto se dirigía calle abajo con un pequeño cesto de hierbas, intentó imaginar que había hecho mal. No es como si él le hubiese pedido a ese estúpido clon que le respondiese. Quizás Hinata pensó que el clon estaba diciendo algo que Naruto había pensado, y era por eso que se había ofendido. De alguna forma eso tenía sentido. Sakura casi siempre le golpeaba después de pedirle que saliesen juntos. Naruto se dio cuenta de que sus intentos de ser simpático con ella siempre la ponían de mal humor. A lo mejor era él, a lo mejor era una especie de aura generada por aquel zorro bastardo. Quizás era un efecto secundario del sello usado para aprisionar a su indeseado inquilino. A lo mejor un sello suficientemente poderoso como para repeler a un demonio también debía repeler a cualquier chica que se le acercase. Él frunció el ceño al llamar a la puerta donde debía entregar el cesto. Una mujer mayor le abrió y Naruto le entregó las hierbas antes de que se diese cuenta de quién era. Esto es de parte del herbalista Yukitaza. Se ha roto la pierna y hoy no puede hacer las entregas. Tras eso se giró y ya estaba a varios metros de distancia antes de que la mujer tuviese la oportunidad de decir algo. Naruto metió las manos en los bolsillos de su chaqueta, mientras volvía a la reparada casa del herbalista. Ya era suficientemente malo que la gente le odiase por algo que había pasado el día que nació, pero ahora estaba molestando a todo el mundo, incluso cuando intentaba ser amable. Cuando volvió a la casa, Hinata y Kurenai habían acabado en la cocina. Con las entregas repartidas, las últimas tareas de su misión habían sido completadas. El herbalista les agradeció a cada uno su ayuda,
incluso a Naruto, lo cual le impresionó un poco. Apenas 1 hora y media, dijo Kurenai tras salir a la calle. Habéis sido muy rápidos. Buen uso de tus clones, Naruto, y la forma con la que os habéis coordinado Hinata y tú, para aseguraros de que no hubiese problemas ha estado bien pensada. Estoy muy satisfecha con el trabajo de equipo de ambos. Naruto sintió que el nudo de su estómago se había aflojado un poco. Sin embargo, la reacción de Hinata le intrigó. Ella estaba mirando hacia abajo, apretando sus dedos mientras sus mejillas se volvían rojas. Y cuando se dio cuenta de que él la estaba observando, se giró de espaldas. Él frunció el ceño y suspiró. Evidentemente todavía estaba enfadada con él por algo. Mientras volviera al centro de la aldea, Kurenai echó un vistazo al sol de la tarde. A esta hora dudo que a Lokage le quede alguna misión para realizar. Quedemos mañana un poco más temprano. Si trabajamos tan rápido como hoy, probablemente podremos acabar 2 misiones por día. Nos veremos mañana en el campo de entrenamiento a las 10. ¿Entendido? Todo el mundo asintió. Entonces Kurenai sacó unos papelitos de su bolsa. Un amigo mío me los ha dado, pero tengo algo que hacer esta noche, así que he pensado que vosotros 3 los podríais usar en lugar mío. 3 decir eso le entregó uno de los papeles a cada uno de ellos. Era un cupón de descuento para Ichiraku, un tazón grande a mitad de precio. A Naruto le sonaron las tripas, pero tal y como iban las cosas, pensó que acabaría comiendo solo. Gracias, Sensei, dijo a pesar de que imaginó que su voz había sonado un poco apagada. Sus compañeros de equipo también le dieron las gracias, a pesar de que Shino le miraba de una forma un poco extraña. Naruto sintió que los ojos de su sensei le perforaban. Bien, será mejor que os vayáis antes de que la hora punta de cenar comience, dijo ella. No deberíais estar fuera hasta tarde. Oh Naruto, antes de que te vayas, que hablar contigo acerca de tu entrenamiento de Taijutsu. Ya atraparás a tus compañeros más tarde. Naruto dejó escapar un suspiro, mientras Shino y Hinata se dirigían al restaurante Ichireku. Muy bien Naruto, le dijo Kurenai, necesito que, mañana por la mañana, le digas a Gai que estudiaremos de reconocimiento de Genjutsus dentro de 2 semanas. Puede enviar a Tenten y a Lee al área de entrenamiento 19 al mediodía, para que puedan participar en ellas. ¿Lo has entendido? Naruto asintió y repitió los detalles más relevantes. Bien, dijo Kurenai, asintiendo con la cabeza para mostrar su aprobación. ¿Ahora me quieres explicar por qué estás tan poco ansioso por compartir una comida con tus compañeros de equipo? Naruto se rascó la nuca. Creo que hoy he hecho algo que les ha molestado. Si no parecía actuar normalmente contigo, observó Kurenai. Naruto permaneció en silencio. Así que ha sido con Hinata, supuso. ¿Esto ha ocurrido después de que le hicieses algún tipo de cumplido? La boca de Naruto permaneció cerrada, pero su cabeza le traicionó al asentir rápidamente. Ya veo, dijo Kurenai. Apartó la mirada de él durante unos instantes. Finalmente comenzó a hablar. Probablemente no es asunto mío decir nada al respecto, pero me he dado cuenta de que hay veces que ella no sabe qué hacer cuando alguien le dice algo positivo. Naruto, yo no me lo tomaría como algo personal. ¿Y por qué le pasa eso? Le preguntó, perplejo. Kurenai hizo que no con la cabeza. ¿Por qué no se lo preguntas a ella? Naruto abrió la boca, y entonces la volvió a cerrar. Era obvio que Kurenai-sensei sabía más de lo que le estaba contando, pero que quería que lo descubriese por sí mismo. ¿Por qué tienes que hacer un misterio de todas las cosas? Kurenai le miró y le mostró a fugaz sonrisa. Sé cosas sobre ti que preferirías que no contase a nadie. Por favor, extienda a tus compañeros la misma cortesía. El estómago de Naruto se tambaleó cuando comprendió el significado de sus palabras. Lo siento, dijo rápidamente. Kurenai dejó escapar un suspiro y hizo que no con la cabeza. No tienes que disculparte, Naruto. Todavía estás aprendiendo cómo funciona un equipo y lo que un sensei hace por sus alumnos. Simplemente recuerda que probablemente esté ayudando a los demás, de la misma forma en que te ayudó a ti. Ella ladeó la cabeza y frunció el ceño, mientras que la luz del atardecer brillaba en su azabache melena. Naruto, esto puede ser difícil de entender para alguien de tu edad, pero recuerda que no todo lo que pase a tu alrededor, tendrá que ver contigo. Naruto frunció el ceño y se rascó un lado de la cabeza, mientras no paraba de pensar sobre eso. Así que lo que me estás diciendo, ¿es que ella no actuó de esa forma porque estuviese enfadada conmigo? Estoy diciendo que ese podría ser el caso. Replicó crípticamente Kurenai, o siendo más precisos fue una combinación de cosas, y tú solamente has representado un papel que ha contribuido a tal resultado. Naruto asintió lentamente. Creo que lo entiendo un poco mejor. Pero no comprendo por qué tiene que ser tan complicado. Mucha gente se ha preguntado eso mismo durante mucho tiempo, le replicó Kurenai con una voz muy seria. Naruto dejó escapar un suspiro. No se volverá más fácil de entender, ¿verdad? Probablemente no, le dijo con una sonrisa.
Pero pocas cosas que valgan la pena son fáciles, ¿no crees? Ya veo. Gracias por explicármelo así, dijo Naruto, mientras se enderezaba. Su estómago decidió alegrar el ambiente, haciendo sonar sus tripas. Sabes, eso es parte de mi trabajo, le dijo su sensei con una mirada triste. Ejemplos de la vida real de ver más allá de lo evidente, parecen ser la mejor opción. Pero será mejor que te vayas antes de que se coman todo el ramen. Naruto sabía que solamente le estaba tomando el pelo, pero su pulso se aceleró con tal pensamiento. Después de una rápida reverencia, comenzó a saltar de tejado en tejado para atrapar a su equipo. De repente escuchó una risa, y al reconocer la voz de su maestra también se rió. Vio a Shino y a Hinata unas manzanas antes de que llegasen al puesto de ramen. Aterrizó silenciosamente en la acera, detrás de ellos, quienes se habían girado al unísono en ese mismo momento, para mirarle. Bien, se supone que somos un equipo de reconocimiento, pensó yo. Tenía que hablar con Kurenai-sensei sobre cosas de mi entrenamiento extra, dijo. Lo cual era técnicamente cierto, y mucho menos embarazoso de explicar. Naruto, ¿qué dice tu pergamino? Le preguntó Hinata. Hemos estado comparando los nuestros y hemos visto que Kurenai-sensei ha escrito muchos detalles en los planes de entrenamiento. No me ha dado ningún pergamino, dijo Naruto con una pequeña sonrisa. En lugar de eso ha llegado a un acuerdo con otro Jonin, para que me entrene por las mañanas. Un tío que se llama Maito Gai. Shino le miró directamente a los ojos, y Naruto juró que la piel de por encima de sus gafas había comenzado a juntarse, como si estuviese frunciendo el ceño. He oído hablar de él, es un reconocido especialista en taijutsu. Naruto se mordió la lengua antes de comenzar a meter la pata. Si Kurenai-sensei estaba en lo cierto, no debía actuar falsamente delante de Shino y Hinata. En un raro momento de perspicacia, se dio cuenta de que Shino podía interpretar el entrenamiento matutino con otro Jonin, como un signo de favoritismo. Eso espero, dijo junto a un suspiro teatral. Ella ha dicho que mi taijutsu estaba hecho un lío, y que no creía que lo pudiese arreglar sin ayuda. Hinata simplemente se quedó mirando a Naruto, mientras que él se encogía de hombros. Sin embargo, la frente de Shino se relajó y él le mostró un atento saludo. Entonces es bueno saber que ambos os lo estáis tomando seriamente. Naruto se encogió de hombros. ¿Cómo si no voy a poder vencerte?, le preguntó inocentemente. Entonces comenzó a silbar mientras pasaba al lado de sus compañeros. Mejor que vayamos tirando, antes de que los fideos se enfríen, dijo. Se giró un momento para ver a Shino y a Hinata intercambiar una silenciosa mirada, antes de comenzar a caminar de nuevo. Teuchi siempre parecía contento de ver a su mejor cliente. «Hey Naruto, ¿quiénes son tus amigos?», le preguntó. Hasta hace poco el cocinero y su hija eran las únicas personas que conocía, que se darían cuenta si él caía muerto en su apartamento. Al menos hasta que el olor molestase a los vecinos, se recordó a sí mismo. A pesar de todo, si alguien se merecía una sonrisa, era aquel hombre tan simpático que estaba a punto de servirle ramen. Shino y Hinata estaban cada uno de ellos, a un lado de Naruto, así que él puso una mano en el hombro de cada uno y contestó. Estos son mis compañeros de equipo, Teuchi-san. Vaya. ¿Y por qué no los has traído antes?, le preguntó el propietario de Ichireku. Bueno, justamente nos convertimos en el equipo 8 ayer, y estuvimos entrenando, y Naruto comenzó a relatar el día anterior hasta que vio que su cocinero favorito estaba sonriendo y moviendo la mano de un lado para el otro. Naruto, solamente estaba bromeando. Ahora en serio, ¿no me vas a presentar a tus amigos? Lo siento, dijo rápidamente Naruto. Este es Aburame Shino y ella es Hyuga Hinata. Encantado de conoceros, contestó Teuchi. Por favor sentaos, mientras os traeré unos menús, tomaos todo el tiempo que necesitéis para decidiros, tenemos muchos sabores para elegir. Por supuesto Naruto ya sabía lo que quería. Usó el cupón de Kurenai para pedir un tazón grande de ramen de cerdo, a mitad de precio, y después de comprobar su monedero sacó el dinero suficiente para pedir un tazón de ramen con sabor a miso. Shino ordenó un tazón de ramen de ternera, mientras Hinata se decidió finalmente por el de miso. Todo el mundo estuvo muy silencioso después de que llegasen los fideos. El trabajo de hoy parecía haberles abierto el apetito, porque sus bocas estuvieron demasiado ocupadas durante un buen rato, como para iniciar ningún tipo de conversación. Sorprendentemente fue Shino quien rompió finalmente el silencio. Nuestra sensei estuvo impresionada con tu clon, dijo sin ningún tipo de preámbulo. Naruto frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El que trajo la madera al tejado, le replicó crípticamente el experto en insectos. No creo que Kurenai-sensei esperase poder mantener una conversación con él. ¿Por qué no?, le preguntó Naruto. Si es una copia mía, ¿por qué no debería ser capaz de hablar?
Muchos jutsus tipo Bunshin no son capaces de producir copias sólidas, le explicó Shino. Y aunque es cierto que existen los que son capaces de producir copias que pueden tocar cosas, esas copias no son muy conscientes de sí mismas. En un primer momento pensamos que estábamos hablando contigo. Naruto se mordió el labio inferior. Así que me estás diciendo que soy tan tonto que no podéis diferenciarme de un estúpido clon. Entonces creyó oír una súbita inhalación, que venía del taburete de al lado, justo donde Hinata estaba sentada. Shino le miró durante un rato largo. Tu intento de humor autodespectivo es ocurrente, pero no necesario. El objetivo final de mi comentario era informarte que tus clones son inusualmente conscientes de sí mismos, una muestra del grado de habilidad y energía usados en su creación. Oh, fue todo lo que pudo decir Naruto. Gracias Shino. El joven Aburame asintió severamente. Naruto acabó su ramen de cerdo y comenzó con el de miso. Mientras se preguntó por qué Kurenai-sensei no le había dicho nada acerca del clon. La única razón que se le ocurrió fue que probablemente ella no quería que eso se le subiese a la cabeza y que comenzase a actuar como Sasuke teme. Pero eso no explicaba por qué Shino había decidido sacar a relucir el tema. Entonces recordó el comentario despectivo que hizo ayer, tras su chapucero intento con el Kage Bunshin no Jutsu. Naruto supuso que Shino debía sentir la necesidad de compensar su comentario previo, incluso aunque Naruto ya había olvidado toda esa situación. Mientras que el joven Aburame era reservado, excepcionalmente silencioso y de que su forma de hablar era muy meticulosa, cosas con las que Naruto no estaba muy acostumbrado a tratar, esa misma precisión y rectitud le hacían un compañero de equipo muy fiable. Extrañamente Naruto sintió que estaba empezando a cogerle simpatía al silencioso shinobi. Era evidente que esos pensamientos tan introspectivos estaban destinados a durar poco tiempo. El tren que eran los pensamientos de Naruto literalmente descarriló, cuando sintió una punzada de intento asesino, proveniente de la calle de atrás. Entonces se giró en su taburete para poder ver qué pasaba. Kiba, Sakura y Sasuke estaban paseando por la calle, un poco sucios y con algunos moretones. Sakura estaba charlando felizmente sobre una prueba relacionada con unos cascabeles, y al ver a Naruto sintió que su estómago temblaba de felicidad. Entonces recordó las palabras que la Kunoichi dijo en el banco del parque y ese sentimiento cálido murió. La mirada feroz provenía, por supuesto, de Sasuke. Naruto se preguntó si el afamado genio de los Uchiha se había figurado porque había ocupado su lugar. Probablemente no, concluyó, para ser un genio, no parece tener mucha imaginación. Naruto devolvió la mirada airada de su rival y apretó los dientes. Sabía que sus dientes caninos, ligeramente más alargados de lo habitual, ponían un poco nerviosos a los adultos, pero no había entendido completamente por qué hasta un par de días atrás. Todo este asunto podría haber acabado con un simple intercambio de miradas, si Kiba no le hubiese preguntado algo a Sasuke. Cuando no le respondió, el joven Inuzuka miró a su compañero de equipo y se estremeció al ver su expresión. Kiba frunció el ceño, buscando la fuente de la ira de Sasuke. Finalmente se dio cuenta de que Naruto estaba sentado en el mostrador de Ichiraku, girado en su asiento y devolviendo fijamente la mirada a Sasuke. Kiba apretó los dientes, y su pelo de punta pareció hincharse cuando se acercó a Naruto. ¿Tienes algún problema con mi compañero de equipo?, le preguntó con una voz que pareció un gruñido. Naruto no respondió, en lugar de eso mantuvo sus ojos fijos en la cara de Sasuke. Se dio cuenta de que el labio superior de su rival estaba curvado, quizás por estar molesto con la intervención de Kiba. ¿Cuál es tu problema?, le preguntó de nuevo Kiba, solo que esta vez su tono de voz fue más alto. Métete en tus propios asuntos, le dijo Naruto, mientras seguía mirando a Sasuke. Sakura también se había detenido en medio de los dos chicos, mirando a uno y al otro consecutivamente. Kiba, dijo Shino razonablemente, al ponerse de pie. Naruto y Sasuke nunca se han llevado muy bien. Probablemente no deberíamos meternos en medio. El especialista en perros frunció el ceño al especialista en insectos. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer, Aburame? Acabamos de pasar todo el día con la estúpida prueba de los cascabeles de Kakashi-sensei, y somos el primer equipo que la ha superado. Kiba sacó pecho con esa última declaración, y las cejas de Shino se volvieron visibles tras sus gafas. Nuestra profesora no nos ha hecho realizar ninguna prueba adicional, aparte de una valoración de nuestras técnicas, así que debe confiar en nuestras habilidades. En lugar de eso, hoy hemos completado nuestra primera misión. Kiba resopló. ¿Y? Eso es solo porque os ha tocado una sensei fácil. Eché un vistazo a ella cuando os vino a recoger. Ella ha decidido poneroslo fácil. Shino se puso tenso, mientras Naruto permanecía en su asiento. Naruto juró haber oído un zumbido cercano. Detrás de Kiba, Sasuke frunció el ceño, pero finalmente se acercó al puesto de ramen junto a Sakura. Afortunadamente la joven Aruno dio un paso al frente y agarró a Kiba del hombro.
no te atrevas a insultar a su profesora solo porque sea una mujer. ¿Quieres que tu hermana escuche lo que has dicho? ¿O mejor se lo cuento a tu madre? Aparentemente Kiba mostró una mueca de dolor, y Naruto tuvo que reprimir una sonrisa. Se sorprendió un poco cuando Hinata comenzó a hablar. Esto, dijo. Los shinobis no están autorizados a luchar en público. Yo, no quiero que ninguno de nosotros se meta en problemas justo después de graduarnos. La frente de Shino se llenó de arrugas, pero asintió levemente y se volvió a sentar. Bien dicho, Hinata, dijo Sakura, al estar de acuerdo con ella. Parece que es trabajo de las mujeres, dijo enfatizando la última palabra mientras miraba a Kiba, que vosotros no perdáis la cabeza en medio de una crisis. Ella sonrió a la joven Hyuga. No vale la pena que nos metamos en problemas solo porque Naruto Baka es demasiado estúpido como para dejar a Sasuke en paz. Ese último insulto, tan gratuitamente añadido, fue la última gota para Naruto. Sakura estaba representando el papel de pacificadora, pero todavía tenía tiempo para insultarle. Su precioso Sasuke le estaba mirando mal a él, mientras que él solamente estaba intentando comerse su ramen. Bien, al infierno con todo esto, al infierno con todos ellos. Se levantó tan bruscamente de su asiento, que este cayó al suelo. Apartó a Kiba, de forma que este último tuvo que tirar hacia atrás para no caerse. El especialista en perros intentó cogerse al hombro de Naruto, pero el joven rubio usó el dorso de la mano para evitar que Kiba le pudiese coger. Akamaru gruñó cuando el joven Inuzuka se apoyó contra la pared del restaurante. Hinata sintió que su mandíbula caía al suelo, junto con su estómago, mientras su compañero de equipo se marchaba furioso. Ella volvió a sentir todos los cambios emocionales por los que había pasado ese día. Primero, los extraños comentarios que Naruto le había dicho en el jardín la habían mortificado, ya que pensó que a ojos de Naruto parecía un chico. Cuando probó de explicar lo que quería decir en verdad, solo lo empeoró. Pareció que él estaba diciendo que no era guapa o agradable, como las otras dos chicas que se habían graduado en la academia. Pero eso no fue lo que quiso decir, o si no, no hubiese parecido tan confuso. Entonces, finalmente dijo que estaba contento de que ella estuviese en su equipo. Hinata no podía recordar a nadie expresar felicidad por su presencia, no desde antes que su madre muriera. Esa simple y sincera afirmación casi hizo que se desmayase. De forma que tuvo que girarse porque su cara estaba tan roja como la de un tomate. Y a partir de ese momento le costó hablar con él directamente. No fue hasta que Kurenai-sensei vino a ayudarla en la cocina, que comenzó a organizar sus propios pensamientos. Por encima de todo, Kurenai era observadora, y en poco rato hizo que Hinata le explicase toda la situación. La Jonin dejó escapar una risita cuando la genin repitió las palabras de Naruto. Kurenai le comentó con un tono de voz más serio, que cualquier futuro cumplido que recibiese por parte del joven Uzumaki serían tan sinceros e incoherentes como los de hoy. Era extraño ver cómo su sensei estaba segura de que eso volvería a pasar. Hinata no quería que nadie se metiese en problemas por una pelea, especialmente Naruto, ya que sospechaba que él recibiría la mayor parte de la culpa si había un altercado. A Hinata no se le habían escapado las miradas que los aldeanos le mostraron cuando paseaban juntos. Sabía que en la Academia Ninja de Konoha, otros alumnos se reían frecuentemente de él. Pero no se había dado cuenta hasta ahora, cómo los aldeanos reaccionaban ante Naruto. Le pareció algo extrañamente familiar. Le llevó un buen rato darse cuenta que anteriormente ya había visto ese grado de aversión en las caras de los ancianos del clan Hyuga cuando hablaban de sus fracasos. A pesar de todo, Naruto pasó a través de ellos sin decir nada, simplemente devolviendo las miradas más virulentas. Hinata no sabía si estar impresionada por su fortaleza frente a tanta aversión, o tener el corazón destrozado porque el chico no pareció ver ese comportamiento como algo inusual. A pesar de todo, ella tenía miedo de que una pelea pública hiciese que la gente le odiase incluso más, especialmente ya que involucraría genes de diversas familias importantes. Entre ella y Sakura habían conseguido que los demás recordasen las normas de comportamiento, y como mínimo reducir la tensión entre los dos equipos. Hinata estaba agradecida que la kunoichi de pelo rosado hubiese intervenido, y tímidamente había comenzado a devolverle su sonrisa, cuando Sakura decidió insultar a Naruto y culparle de toda la situación. La actitud de Sakura respecto a Naruto era bien conocida por Hinata, pero la chica de ojos blancos se sorprendió al verla criticar a Naruto mientras, supuestamente, había tomado el papel de pacificadora. Esa hipocresía también fue vista por Naruto, ya que se quedó visiblemente estremecido. Entonces se levantó de su asiento tan rápidamente que Hinata tuvo miedo de que fuese a atacar a alguien. En lugar de eso, pasó al lado de Kiba apartándole de sopetón, el cual se había acercado a Naruto más de lo estrictamente necesario. Sakura puso los ojos en blanco y suspiró. Siempre se comporta como un bebé, se quejó. Kiba frunció el ceño, mientras sacudía la mano que Naruto había apartado. Hinata, quien había estado mirando a su compañero de equipo,
Se giró hacia la otra chica. La nueva emoción que había comenzado a sentir por parte de su compañero comenzó a arder dentro de ella. Su Byakugan se activó solo, y Hinata se sorprendió a sí misma con el repentino deseo de cerrar todos los puntos Tenketsu de la chica peligrosa. Vistos de cerca, los dilatados vasos sanguíneos y las amplias pupilas que caracterizaban la barrera de sangre de su familia parecían bastante perturbadores. A Hinata eso siempre le había dado algo de vergüenza, pero estuvo secretamente satisfecha en el momento en la joven Haruno se tiró hacia atrás repentinamente. ¿Qué pasa?, le preguntó Sakura. No deberías decir esas cosas de Naruto, le dijo en un tono de voz claramente más alto que un susurro. Sakura se la quedó mirando con la boca abierta durante un momento, pero luego sus ojos se volvieron caninos. Ya entiendo, le dijo, pero solo porque a ti te guste, no significa que él no sea. Creo que te equivocas al entender, la interrumpió Shino, que Naruto estaba completamente centrado en su comida, hasta que Sasuke hizo notar su presencia. Su intento asesino fue evidente para todos nosotros. Tu condena a Naruto es por tanto ilógica. Creo que tampoco comprendes que es posible sentir lealtad por un compañero de equipo, en ausencia de apego romántico. El experto en insectos miró a Sasuke y después a Kiba, ignorando el inquietante silencio que él mismo había provocado al comenzar a hablar. Tienes mi más sentido pésame, le dijo al experto en perros en un tono impersonal. Sasuke dejó escapar un HMPH, pero no disputó nada de lo que había dicho. Hinata estrechó entre sus dedos el dobladillo de su chaqueta. Esto Shino-san, creo que ya he comido suficiente ramen. Shino la observó durante un momento, antes de asentir. Miró a las sobras frías de su ramen de ternera. Tienes razón, este plato es mejor comerlo caliente, y nuestra comida ha sido interrumpida. Él se giró hacia Teuchi y le hizo una pequeña reverencia, cosa que Hinata rápidamente imitó. Dejaron el dinero al lado de Naruto y se marcharon del establecimiento. Mientras Shino y Hinata paseaban por la calle, el uno al lado del otro, ella pudo escuchar la voz del cocinero ser llevada por el aire nocturno. Apreciaría jóvenes delincuentes, que no ahuyentaseis a mis clientes. Pasaron algunos minutos antes de que Hinata pudiese hablar de nuevo. Gracias Shino-san. Shino giró la cabeza hacia ella mientras seguían caminando hacia adelante. Mis observaciones han sido acertadas y relevantes. Ningún tipo de agradecimiento es necesario. Hinata reflexionó sobre esas palabras con mucho cuidado, mientras continuaban avanzando por la calle. Perdona, dijo finalmente, pero parece que has cambiado tu opinión sobre Naruto-kun. Shino se quedó quieto por un momento, y a Hinata le preocupó que su pregunta pudiese haber ofendido al muchacho. Yo estoy reevaluando mi valoración previa, dijo finalmente Kurenai-sensei. Parece haber despertado cualidades en él que no fueron aparentes en su conducta durante la academia. Un observador experto debe de estar siempre dispuesto a poner en duda sus ideas iniciales si aparecen nuevas informaciones que las contradicen. Finalmente llegaron a una intersección, donde Hinata tuvo que girar para llegar al recinto de los Hyuga. Nos veremos mañana por la mañana, le dijo tranquilamente. A las 10. Le contestó Shino. Hinata sintió y se dirigió a su casa. Se dio cuenta de que el cielo se estaba oscureciendo lentamente por el este, mientras que una cálida noche de verano se aproximaba a Konoha. Parecía imposible que tantas cosas hubiesen pasado en tan poco tiempo, y se preguntó a sí misma si la vida sería siempre así, al estar junto a sus nuevos amigos. Ese pensamiento le dio fuerzas mientras caminaba, armándose de valor para responder a las inevitables preguntas de su padre.